Isabel Morales acababa de llegar a casa tras un largo viaje de negocios. El estrés acumulado de la semana estaba estampado en su rostro. Al abrir la puerta del apartamento, un escalofrío la recorrió. La sala estaba revuelta. Los muebles estaban fuera de lugar y papeles esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. El corazón de Isabel se aceleró. No solía recibir visitas sin aviso en su casa y, en ese momento, la sensación de inseguridad la envolvió. Mientras caminaba cautelosamente por la sala, su mirada se detuvo en una figura caída en el sofá. Un hombre de edad avanzada, con cabellos canosos y una expresión de dolor, estaba desmayado. Isabel se acercó y a medida que se aproximaba, su corazón latía descontrolado. Cuando se inclinó sobre él, la luz de la lámpara iluminó su rostro. Era Ramón, su padre, a quien no veía desde hacía 30 años. El choque la golpeó como un balde de agua fría. «¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste aquí?», preguntó Isabel, con la voz temblando de incredulidad y rabia. Ramón abrió los ojos lentamente, como si despertara de una pesadilla. La confusión en su mirada pronto dio paso al reconocimiento. «Isabel, eres tú, mi hija». Su voz era débil y parecía luchar por mantenerse consciente. Isabel retrocedió un paso, el miedo y la rabia mezclándose en su interior. No sabía qué sentir. Era una mezcla de emociones conflictivas, el amor que aún existía por aquel hombre que había desaparecido de su vida, y la traición que sentía por haberla abandonado. En un impulso, tomó el teléfono y llamó a una ambulancia, con el corazón latiendo desbocado. En el hospital, la atmósfera era tensa. Ramón estaba agitado en la cama, sus ojos moviéndose nerviosamente. Cuando Isabel entró en la habitación, él la miró como si estuviera viendo un fantasma. «Necesitas escucharme, Isabel. Nunca quise dejarte», dijo él, con la voz entrecortada. «Me sacaron de ti». Isabel cruzó los brazos, tratando de protegerse de la vulnerabilidad que este encuentro despertaba. 30 años, papá. 30 años sin un signo de ti. Y ahora apareces así, en un estado lamentable, rodeado de documentos que no entiendo. ¿Por qué debería confiar en ti?». Su voz estaba cargada de emociones reprimidas. «Porque sé cosas que pueden ponerte en peligro», imploró él, la urgencia en su voz aumentando. «Cometí errores, pero no puedo huir más. Si no me ayudas, nadie más puede». Las palabras de él la golpearon como un puñetazo en el estómago. Isabel se encontró en un dilema. La desconfianza y el dolor aún estaban presentes, pero había una parte de ella que quería creer que él podría explicar todo, que había una justificación para el abandono. Con un movimiento vacilante, se sentó en la silla al lado de la cama, con los ojos fijos en los de él. «¿Qué hiciste, papá?», preguntó ella, la voz casi un susurro. Ramón dudó, la expresión en su rostro cambiando de agitación a tristeza. Miró hacia el techo, como si buscara las palabras adecuadas entre las sombras. «Yo me involucré en cosas que no debía. Hay personas peligrosas detrás de mí. Y tú también puedes estar en peligro». Cerró los ojos, como si reviviera algunos de los peores momentos de su vida. La corrupción, los cárteles, no se detendrán hasta que la verdad sea revelada. Isabel sintió un nudo formarse en su estómago. Con un gesto automático, comenzó a revisar los documentos que estaban esparcidos en la mesa al lado de la cama. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara papeles que revelaban las conexiones de Ramón con un poderoso cártel empresarial. La música del ambiente parecía aumentar, acompañando la tensión creciente en su corazón. A medida que leía los nombres familiares allí, la realidad de en qué se había involucrado su padre comenzaba a asentarse en su mente. «Dios mío, ¿qué hiciste, papá?». Su voz temblaba, no solo de rabia, sino de una profunda decepción. Isabel se levantó abruptamente, la rabia y la confusión burbujeando dentro de ella. El hombre que había soñado reencontrar no era el padre que imaginaba, era un hombre quebrado, envuelto en un mundo que apenas podía comprender. ¿Y qué significaba eso para ella? La pregunta quedó en el aire, mientras la tensión entre ellos se volvía palpable, como un hilo a punto de romperse. Isabel se sentó en una mesa discreta del café que frecuentaba con Ana, su amiga y detective,
con el corazón aún acelerado por la revelación inesperada sobre su padre. El aroma del café fresco se mezclaba con la tensión en el aire, mientras ella miraba por la ventana, perdida en pensamientos sobre lo que acababa de descubrir. La entrada de Ana trajo un alivio momentáneo, pero la expresión seria de su amiga pronto le recordó la gravedad de la situación. «Isabel, necesitas contarme todo. ¿Qué pasó con tu padre?», preguntó Ana, tirando de una silla y inclinándose hacia adelante, preocupada. «No sé ni por dónde empezar», respondió Isabel, pasándose las manos por el cabello. «Él apareció desmayado en mi sala, rodeado de documentos. Y ahora estoy comenzando a entender que todo esto es mucho más complicado de lo que pensé». Ana frunció el ceño, sus ojos escudriñando el rostro de Isabel. «¿Y qué encontraste?». «¿Él dijo algo?». Isabel dudó, recordando las palabras confusas de Ramón y la sensación de traición que la invadía. «Él dijo que nunca quiso dejarme, que personas lo sacaron de mí. Pero, ¿y si todo es una mentira? 30 años sin noticias y ahora esto. No sé si puedo confiar en él», dijo, su voz temblando levemente. «Si él tiene razón, tú puedes estar en peligro. Las personas que lo persiguen no dudarán en hacerte daño también. Necesitamos investigar esto con cautela», sugirió Ana, su voz firme pero cargada de preocupación. «Tienes razón, solo no sé cómo lidiar con todo esto. ¿Y si él está mintiendo? ¿Y si es parte del problema?», desahogó Isabel, angustiada. Ana respiró hondo. «Isabel, a veces la verdad es más extraña que la ficción, y necesitas descubrir qué está realmente pasando. Vamos a hacer una investigación discreta. No puedes hacer esto sola». Con un asentimiento vacilante, Isabel estuvo de acuerdo. La idea de unirse a Ana, una detective experimentada, le daba un poco de esperanza. «De acuerdo, hagamos eso. Necesitamos averiguar qué está pasando, y necesito saber si puedo confiar en mi padre». Mientras tanto, en el hospital, Ramón estaba agitado, las manos temblando al intentar levantarse de la cama. Miró a Isabel, su mirada suplicante. «Isabel, necesitas escucharme. Cometí errores, pero no soy el monstruo que piensas. Ellos me persiguen porque saben que conozco la verdad». «¿Y cuál es esa verdad, padre?». «¿Qué hiciste?», preguntó Isabel, su tono mezclando escepticismo y una chispa de curiosidad. «Esos documentos que encontré muestran que estás involucrado con un cártel. No quería esto. Fui forzado a trabajar con ellos. Ellos amenazaron mi vida, tu vida. Si no hubiera hecho lo que hice, no estaría aquí ahora», respondió Ramón, la angustia evidente en su voz. «Eso no es una justificación. Me dejaste durante 30 años y ahora apareces como si todo estuviera normal», gritó Isabel, su voz resonando en la habitación silenciosa. Se dio la vuelta, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. «Isabel, nunca dejé de pensar en ti. Solo quería protegerte. Ahora, necesitamos enfrentar esto juntos», imploró Ramón, su expresión llena de dolor y arrepentimiento. Mientras tanto, Isabel regresó a casa, donde el peso del descubrimiento la aplastaba. Revisando los documentos que había encontrado, su corazón se disparó al darse cuenta de que varios nombres allí estaban vinculados a sus socios. «Esto no puede ser verdad. No ellos», murmuró, el desespero creciendo con cada palabra leída. Finalmente, en un impulso, decidió que era hora de actuar. Con el apoyo de Ana, Isabel se comprometió a descubrir la verdad sobre Ramón y, más importante, sobre lo que estaba sucediendo en su propia empresa. La realidad era brutal, y la línea entre confianza y traición se volvía cada vez más tenue. Isabel estaba sentada en un café discreto en el corazón de la Ciudad de México. Su mente hervía con las nuevas informaciones que surgían a cada momento. El fuerte aroma del café fresco llenaba el aire, pero apenas lo notaba. La tensión de la situación la envolvía como una niebla, y la presencia de Ana a su lado era un ancla en medio del torbellino de emociones. Ana, su amiga y detective privada, miró fijamente a Isabel. «Si está diciendo la verdad, podrías estar en peligro. Esto no es un juego, Isabel», dijo, la seriedad en su voz cortando el silencio. Isabel suspiró, su mirada perdida por la ventana. «¿Y si todo es mentira? Me dejó. ¿Cómo puedo confiar en él ahora?». La duda transparecía en su tono,
y Ana percibió el conflicto interno que la consumía. Necesitas descubrir la verdad. No podemos dejarnos llevar por el pasado. Necesitamos mirar hacia el futuro, insistió Ana, tratando de animarla. Debes comenzar una investigación discreta. Si Ramón realmente está siendo perseguido, podrías convertirte en un objetivo. No podemos dar margen a errores. La determinación de Isabel comenzó a formarse, pero la desconfianza aún la atormentaba. Está bien, entonces vamos a investigar, pero si descubro que está mintiendo, no dudaré en alejarme, respondió con un tono resuelto. Mientras tanto, en una esquina del café, Diego, un periodista investigativo, observaba la escena. Había escuchado la conversación y decidió acercarse. Disculpen la intromisión, pero escuché parte de lo que estaban discutiendo. Soy Diego. Lo que está sucediendo con Ramón es mucho más complicado de lo que parece, dijo, su voz cargada de urgencia. Isabel levantó la cabeza, sorprendida. ¿Y sabes de esto por qué? Porque estoy investigando casos relacionados con el cartel que él mencionó. Si lo que dijo es cierto, esto puede derribar gigantes, respondió Diego, con una intensidad que llamó la atención de ambas. Pero debes estar lista para las consecuencias. Esto no es una simple historia. Es un torbellino de corrupción y traición. Isabel dudó, pero la idea de que su vida y la de su familia estaban en juego la impulsó. No sé si tengo elección, murmuró, sintiendo la presión de la situación. Los días siguientes fueron una locura. Isabel y Diego formaron una alianza improbable, uniendo sus fuerzas para investigar la verdad detrás de las palabras de Ramón. Revisaban documentos, hacían preguntas y seguían pistas. Mientras el vínculo entre ellos crecía, Diego reveló que su propia familia había sido destruida por el cartel, y eso generó una conexión profunda entre ellos. Sé lo que estás pasando, dijo una noche, mientras revisaban papeles en un pequeño apartamento que él usaba como oficina. Mi padre fue encarcelado injustamente por la corrupción. Si logramos exponer esto, podremos hacer la diferencia. Isabel lo miró, la determinación en sus ojos reflejando el dolor que ambos cargaban. Entonces tenemos que hacerlo. No podemos permitir que sigan con sus mentiras. Mientras tanto, Ramón continuaba implorando ayuda. En una llamada tensa, reveló a Isabel que había un traidor cercano a ella, alguien que podría estar vinculado al cartel. La desconfianza comenzó a consumir la mente de Isabel. El enemigo siempre ataca desde donde menos lo esperamos, dijo Ramón, su voz cargada de preocupación. ¿Quién crees que podría ser?, preguntó Isabel, el corazón latiendo rápido. La idea de que alguien en quien confiaba pudiera ser un traidor la inquietaba. No lo sé, pero mantente alerta. Siempre están observando, advirtió, y un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. Con la presión aumentando, Isabel decidió confrontar a algunos de sus conocidos, pero la duda persistía. En una reunión, miró a Ana y Diego con una mezcla de esperanza y aprehensión. Si Ramón tiene razón, necesitamos prepararnos. No podemos dejarnos engañar otra vez. Necesitamos actuar rápido, afirmó Ana, la determinación en su mirada. Si tienen a alguien en tu empresa, esto puede acabar muy mal. Isabel respiró hondo, la responsabilidad pesando sobre sus hombros. Entonces vamos a descubrir la verdad. No importa quién esté involucrado. No voy a permitir que esto destruya mi vida nuevamente. Y así, el viaje de Isabel hacia la verdad y la redención apenas comenzaba, con aliados inesperados a su lado y un destino incierto por delante. La sala de estar de la casa de Isabel estaba inmersa en un silencio tenso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La luz suave del atardecer se filtraba por las ventanas, creando un contraste con el clima pesado que dominaba el ambiente. Isabel, nerviosa, miraba cada uno de los rostros que la rodeaban. La reunión familiar había sido convocada para discutir el regreso de Ramón, su padre, quien había aparecido inesperadamente tras 3 décadas de ausencia. Sentados a la mesa estaban sus primos, amigos y, principalmente, Javier, su primo más cercano, cuya expresión llevaba una mezcla de ira e incredulidad. La mirada de Javier se fijó en Ramón, que estaba sentado en el sofá, con la cabeza baja y los hombros curvados, como si el peso de la culpa lo aplastara. No eres un héroe, nos dejaste morir,
y ahora vuelves como si nada hubiera pasado. La voz de Javier resonó firme, y cada palabra sonó como una puñalada para la familia, que apenas sabía cómo lidiar con la presencia del padre perdido. Ramón levantó la cabeza lentamente, sus ojos reflejando un mar de dolor y arrepentimiento. Nunca quise dejarte, Javier. Fui forzado a salir. Ellos me sacaron de ustedes. Su voz temblaba, pero había una determinación subyacente que no pasó desapercibida. Isabel, de pie entre los dos, se sentía dividida, atrapada entre el amor que aún sentía por su padre y la rabia que hervía dentro de ella por su ausencia. No puedes simplemente volver y esperar que todo esté bien, Ramón, continuó Javier, levantándose de la silla, como si quisiera alejarse de la escena. No sabes lo que vivimos, no sabes por lo que pasé. La frustración de Javier era palpable, y los demás miembros de la familia observaban en silencio, sin saber cómo intervenir. Todos cometemos errores. Trató de intervenir Isabel, su voz suave pero firme. Necesitamos escuchar lo que él tiene que decir. No podemos simplemente juzgarlo sin conocer la verdad. La mirada de Isabel, que antes era de esperanza, ahora estaba manchada por la inseguridad y la desconfianza. Ella misma luchaba por creer en las palabras de Ramón, pero algo en su corazón aún deseaba entender. La discusión tomó control de la sala. Las voces se elevaron, y las palabras se entrelazaban en un enredo de emociones. Mientras tanto, Ramón permaneció en silencio, su expresión volviéndose cada vez más angustiada. Sabía que no había forma de evitar las consecuencias de su ausencia, pero necesitaba que su familia escuchara la verdad que estaba a punto de revelar. Después de unos minutos, la tensión en la sala aumentó aún más cuando Ana, la amiga detective de Isabel, entró en la habitación. Su semblante era serio, y rápidamente percibió la atmósfera cargada. Disculpen que interrumpa, pero necesito hablar contigo, Isabel. Ana tomó a Isabel a un lado, lejos de la agitación familiar. Descubrí algo alarmante, dijo Ana en voz baja, casi un susurro. Uno de los socios de tu empresa tiene conexiones directas con el cartel. Esto es más grande de lo que imaginábamos. El corazón de Isabel se disparó. Las últimas semanas de su vida habían sido un torbellino de revelaciones, y ahora esta nueva información la dejaba en estado de alerta. Eso no puede ser verdad, no ellos, murmuró Isabel, sus ojos agrandándose en shock. La idea de que alguien tan cercano a ella pudiera estar involucrado en un esquema tan sucio era insoportable. El peso de la responsabilidad y la traición comenzaba a acumularse sobre sus hombros, mientras miraba a Ana, buscando respuestas. Necesitamos actuar rápido, insistió Ana. Si están involucrados, puedes estar en peligro. La familia de Ramón está en juego, y tu empresa también. La mirada decidida de Ana hizo que Isabel sintiera un escalofrío en la espalda. Sabía que cada decisión que tomara a partir de ese momento podría tener consecuencias devastadoras. Isabel respiró hondo, mirando hacia la sala donde la discusión aún fervía entre los miembros de la familia. Su lucha interna se intensificaba. Deseaba proteger a su padre, pero la revelación de Ana la dejaba dudosa. La confianza en su familia se estaba desmoronando, y la urgencia de la situación la forzaba a tomar decisiones difíciles. Necesitamos unirnos, incluso si eso significa enfrentar verdades dolorosas, dijo finalmente Isabel, volviéndose hacia donde los otros aún discutían. Necesitamos la verdad, aunque sea difícil de aceptar. Isabel estaba inquieta. El aire estaba pesado en su casa, como si una tormenta estuviera a punto de formarse. Esa noche, tras el tenso encuentro con Ramón y las revelaciones que seguían, no podía descansar. Las amenazas anónimas que comenzaron a llegar a su celular la mantenían en un constante estado de alerta. Cada vibración del teléfono hacía que su corazón se disparara. Aún no había logrado digerir completamente la idea de que su propia familia podría estar involucrada en un esquema criminal. Decidida a confrontar la situación, Isabel se preparó para encontrar al socio mencionado por Ana. El hombre, Ricardo, había sido un amigo cercano y un aliado en su camino empresarial. Ahora, la idea de que pudiera estar involucrado con el cartel le revolvía el estómago. Se vistió rápidamente, poniéndose un blazer oscuro para dar una apariencia de confianza y determinación,
aunque por dentro se sentía vulnerable. El encuentro se fijó en un restaurante discreto, un lugar donde los negocios se discutían con frecuencia, lejos de las miradas curiosas. Cuando Isabel llegó, Ricardo ya la aguardaba en una mesa al fondo, con un vaso de whisky en la mano. Su semblante era relajado, pero al ver a Isabel acercarse, se enderezó en la silla, la expresión cambiando a una mezcla de curiosidad y preocupación. «Isabel, qué sorpresa verte aquí. ¿Qué pasó? Pareces tensa», dijo Ricardo, tratando de mantener un tono ligero. «Necesitamos hablar, Ricardo. Es sobre el cartel», comenzó ella, sin rodeos. La tensión en la mesa aumentó, y Ricardo frunció el ceño. «¿Cartel? ¿Qué quieres decir con eso?». Intentaba parecer despreocupado, pero la inquietud en sus ojos era evidente. Ella se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Ana me contó que estás involucrado en un esquema. Necesitas decirme la verdad. ¿Qué sabes?». Ricardo dudó, y Isabel se dio cuenta de que estaba pensando en cómo salir de esa situación. «Mira, Isabel, esto es una conversación delicada. No sé dónde escuchaste eso, pero podría ser solo un rumor». «¿Rumor? ¿En serio? No me hagas perder el tiempo. Ya encontré pruebas que te vinculan a este esquema», disparó Isabel, la ira comenzando a formarse dentro de ella. «Si no me dices la verdad ahora, no dudaré en llevar esto a la policía». La expresión de Ricardo cambió. Se recostó en la silla, una sonrisa nerviosa surgiendo en sus labios. «No entiendes, Isabel. Estar involucrado con el cartel es una cuestión de supervivencia. No tengo elección». «¿Elección? Estás poniendo nuestras vidas en riesgo. ¿Sabías lo que hacías cuando te involucraste con ellos?». Isabel estaba perdiendo la paciencia, la indignación desbordando de sus palabras. De repente, la puerta del restaurante se abrió de golpe, y un hombre de traje oscuro entró, escaneando el ambiente con la mirada. Isabel sintió un escalofrío en la espalda. Ricardo también percibió la presencia y cambió de actitud de inmediato. «Necesitamos salir de aquí, ahora», murmuró levantándose abruptamente de la mesa. Ella estaba confundida, pero la urgencia en su voz la hizo seguirlo. Tan pronto como salieron, el hombre de traje los siguió por la acera. Isabel miró hacia atrás y sintió que su corazón se aceleraba. «¿Quién es él?», susurró, la adrenalina corriendo por sus venas. «Un cobrador. Yo tengo deudas. Vamos, necesitamos escondernos», respondió Ricardo, tirando de ella hacia una calle lateral. Pero antes de que pudieran alejarse, el hombre los alcanzó, bloqueando su camino. «Ricardo, no puedes escapar. Lo que hiciste no puede quedar impune», dijo, la voz baja pero llena de rabia. Isabel se sintió paralizada. El terror envolvía su cuerpo. «¿Qué está pasando?», gritó mirando a Ricardo en busca de una explicación. «Voy a resolver esto», respondió él, pero sus ojos estaban llenos de pánico. El hombre avanzó, y Isabel sintió que la situación estaba a punto de estallar. «No tienes idea de en qué te estás metiendo, Isabel. Si sigues con esto, las cosas se pondrán muy peligrosas», advirtió Ricardo, pero ya era demasiado tarde. Ella sentía que la verdad estaba cada vez más cerca, pero la sombra del peligro se acercaba rápidamente. Mientras el hombre la miraba, Isabel comprendió que no podría confiar en nadie más. Estaba sola en esta lucha, y el cerco a su alrededor comenzaba a cerrarse. Ana estaba concentrada en su laptop, analizando los datos recopilados de las investigaciones recientes. La sala de reuniones estaba iluminada por una luz suave, pero la tensión en el aire era palpable. Isabel y Diego estaban sentados a la mesa discutiendo los próximos pasos para exponer a los culpables. El plan estaba tomando forma, pero sabían que necesitarían pruebas concretas para garantizar que no solo se revelara la verdad, sino que también se hiciera justicia. «Necesitamos reunir todas las evidencias que tenemos y montar una operación», dijo Ana, interrumpiendo el hilo de pensamiento de Isabel. «Esto va a ser peligroso. Asegúrense de que todos los detalles estén cubiertos. No podemos dar ninguna oportunidad al cartel ni a ningún traidor que esté al acecho». Isabel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Estamos lidiando con algo mucho mayor que solo mi familia ahora. Esto afecta a muchas vidas. No podemos fallar». Diego miró a Isabel, sus ojos llenos de determinación.
Vamos a exponer esto de una vez por todas. Necesitamos un evento que atraiga la atención de los medios. Eso es lo que ellos temen. Ana comenzó a elaborar un cronograma y una lista de contactos. Necesitamos un lugar donde podamos presentar las pruebas y donde la seguridad pueda ser reforzada. Voy a reunir un equipo para garantizar que todo esté seguro. Mientras discutían, Isabel no podía quitarse la sensación de que estaban siendo observados. Con cada momento que pasaba, la sensación de peligro aumentaba. Lo que no esperaba era que la traición estuviera más cerca de lo que imaginaba. En un momento de distracción, Isabel recibió un mensaje anónimo en su celular. El texto era corto y amenazante. Si sigues con esta investigación, tú y tu familia estarán en peligro. Miró a Diego y Ana. Su expresión inquieta. Estoy recibiendo amenazas. Alguien nos está vigilando, dijo Isabel, su voz temblando levemente. Necesitamos actuar rápido. Diego se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose seria. Si nos están amenazando, es porque estamos cerca de la verdad. Eso significa que estamos haciendo algo correcto. No podemos detenernos ahora. Ana estuvo de acuerdo, pero su preocupación era evidente. Necesitamos redoblar la seguridad. Si sabemos quién está detrás de esto, podemos protegernos mejor. La tensión aumentó cuando Ramón, el padre de Isabel, decidió abrirse sobre lo que había sucedido en el pasado. Él estaba en la sala, observando la conversación con una mirada preocupada. No sé quién es el traidor, pero puedo decir que la traición viene de adentro. Alguien cercano a ti puede estar involucrado en esto. Isabel sintió un frío en la espina. ¿Quién? ¿Cómo sabes eso? Ramón respiró hondo, su mirada distante. Cuando estaba huyendo, escuché conversaciones. El enemigo siempre ataca desde donde menos esperamos. Isabel se levantó, agitada. Esto no puede ser verdad. He confiado en todos a mi alrededor. No puedo creer que alguien de mi propia familia me esté traicionando. Isabel, intervino Diego, debes estar preparada para lo peor. Si hay un traidor, necesitas descubrir quién es antes de que sea demasiado tarde. El clima en la sala estaba cargado de desconfianza. Isabel se sentó nuevamente, su corazón acelerando. Necesitamos un plan. Vamos a descubrir quién está detrás de esto y exponer la verdad. No puedo dejar que destruyan lo que queda de mi familia. Ana miró a Isabel, su expresión firme. Entonces vamos a actuar. Necesitamos un plan de ataque sólido. Vamos a dividir las tareas y reunirnos nuevamente mañana por la noche. Isabel asintió, su mirada decidida. Vamos a hacerlo. No dejaré que la traición y la corrupción ganen. Por mi familia y por todos los que han sufrido a causa de este cartel, lucharé hasta el final. Y así, con la determinación renovada, comenzaron a trazar los próximos pasos, conscientes de que la verdad estaba al alcance, pero que el camino sería peligroso y lleno de trampas. La lucha apenas comenzaba, y Isabel estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío para proteger a su familia y sacar a la luz la verdad, cueste lo que cueste. La conferencia de prensa estaba programada para ser un parteaguas, un momento en que las verdades ocultas finalmente serían expuestas al mundo. Isabel, con el corazón acelerado, miraba la sala llena de periodistas y cámaras. A su lado, Ramón parecía nervioso, pero decidido. Sostenía un pendrive, la clave para la revelación que podría cambiar el destino de sus vidas. La tensión en el aire era palpable, e Isabel sentía que en cualquier momento todo podría desmoronarse. ¿Están listos?, preguntó Ana, su amiga y detective, mientras miraba a los dos. Isabel asintió, respirando hondo. Era ahora o nunca. La sala se silenció cuando Isabel se posicionó frente a los micrófonos, su mirada firme y decidida. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Isabel, la voz resonando con una mezcla de nerviosismo y valentía. Hoy, no estamos aquí solo para contar nuestra historia, sino para exponer la verdad que muchos han intentado ocultar. Hizo una pausa, sintiendo el peso de las palabras. Mi padre, Ramón Morales, estuvo involucrado en una red de corrupción que se infiltró profundamente en nuestra ciudad. Y hoy tenemos pruebas que vinculan este esquema a figuras poderosas. Los destellos de las cámaras iluminaron su rostro, y Isabel sintió la adrenalina subir. Continuó. Estos documentos que tenemos en manos revelan no solo la corrupción, sino también la implicación de personas que se presentaron como aliados.
La música de fondo comenzó a aumentar, creando una atmósfera de expectativa. Y no nos detendremos hasta que la verdad sea conocida. En ese momento, un grupo armado irrumpe por la puerta, y la sala se convierte en un caos. La gente gritaba, y los periodistas intentaban protegerse mientras los hombres encapuchados se movían rápidamente hacia el escenario. Isabel sintió que su corazón se disparaba, pero no se rindió. «No, no dejaremos que la verdad sea silenciada», gritó, tratando de mantener la calma. Ramón, dándose cuenta de la gravedad de la situación, se posicionó al lado de su hija. «Quédense detrás de nosotros. No dejen que nos detengan». Estaba decidido a proteger a Isabel, incluso ante el peligro. Mientras tanto, Ana y su equipo se movilizaron rápidamente, armándose con sus recursos. «Necesitamos contener esto ahora», ordenó Ana, y pronto los guardias que estaban escondidos comenzaron a actuar, enfrentando a los intrusos con valentía. Diego, que estaba grabando todo con la cámara, sabía que esta era la oportunidad para exponer la verdad al mundo. «Manténganse calmados. Estoy transmitiendo en vivo. El mundo entero está mirando», gritó mientras ajustaba la lente. La tensión aumentó cuando las voces y los disparos resonaron en la sala. Isabel miró a la cámara, su rostro reflejando determinación. «Esto no es solo sobre nosotros, sino sobre todos los que han sufrido a manos de esta corrupción. Hoy no retrocederemos». Sus palabras resonaron como un grito de guerra, retumbando en el fondo de la sala. La adrenalina pulsaba en sus venas. Los hombres armados intentaron acercarse, pero Ana y su equipo estaban listos para enfrentarlos. La lucha se intensificó, mientras los periodistas observaban, atónitos, la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Entonces, en el clímax del conflicto, Ana gritó, «¡Ahora!», y un grupo de oficiales de seguridad logró neutralizar a los invasores, atrapándolos en el lugar. Con la situación bajo control, Isabel se volvió hacia la multitud, respirando profundamente. «Esto es lo que quieren, miedo. Pero no vamos a permitir que la verdad sea sofocada. Estamos aquí para luchar contra la corrupción y la injusticia». El público, que antes estaba en pánico, ahora se unió en aplausos y gritos de apoyo. Diego, aún filmando, capturó cada momento. «Ahora no tienen a dónde correr», le dijo a Isabel, con un brillo de esperanza en los ojos. «La verdad prevalecerá». Isabel, sintiendo la fuerza de la unión y el poder de la verdad, hizo un llamado emocional. «Mi padre y yo estamos aquí para pedir justicia. No somos los únicos afectados por esta red de corrupción que ha destruido vidas. Que esto sirva de alerta para todos. La justicia se hará». La determinación en su voz contagió a todos, y la conferencia se transformó en un grito colectivo por cambio. La música subió nuevamente, y la escena estaba llena de emoción, una clara demostración de que la lucha por la verdad y la justicia no solo estaba comenzando, sino que, finalmente, había una oportunidad de victoria. Javier, con la expresión marcada por la culpa y el remordimiento, decidió que necesitaba hacer algo para reparar los errores del pasado. Después de la conferencia, se acercó a Isabel, su mirada cargada de determinación. La atmósfera a su alrededor estaba tensa, con la adrenalina aún pulsando en sus venas tras la revelación pública. Isabel, con el corazón acelerado, lo encaró, esperando que hablara. «Isabel, yo cometí un error terrible», comenzó Javier, la voz temblorosa. «Estaba tan preocupado por protegerme que no me di cuenta de cuánto eso estaba destruyendo a nuestra familia. Dejé que el miedo me dominara. Javier, necesitas entender que tus acciones casi arruinaron todo», respondió Isabel, su voz firme, pero con un toque de tristeza. «Estuviste del lado de ellos, y eso no es fácil de perdonar». Con un suspiro profundo, Javier miró al suelo, antes de continuar. Lo sé, pero no puedo quedarme parado mientras todo esto sucede. Quiero ayudar. Tengo documentos que pueden incriminar a los líderes del cartel y exponer a los socios que aún están detrás de esto. Si me dejas, puedo hacerlo». Isabel dudó. Sus emociones en conflicto la consumían. Quería creer en él, pero la traición aún pesaba en su mente. «¿Y cómo puedo confiar en que no estás jugando una vez más con nuestra vida? Ya has mentido una vez. Entiendo tu desconfianza, pero sé que, si no hacemos algo ahora, lo que pasó se repetirá».
Creo que aún podemos hacer la diferencia, insistió Javier, la sinceridad en su mirada. Después de una larga pausa, Isabel finalmente asintió. Está bien, pero esto necesita ser rápido. Vamos a hacerlo juntos. Y si intentas engañarme nuevamente, no dudaré en actuar. La determinación de Javier encendió una nueva esperanza en Isabel. Con su apoyo, comenzaron a trazar un plan. Ana, siempre pragmática, se mostró intrigada por el cambio de actitud de él. ¿Realmente estás dispuesto a ayudar? No es una decisión fácil de tomar. Lo estoy. No puedo seguir viviendo con mi pasado. Necesitamos actuar rápidamente. Los líderes del cartel no se detendrán ahora que la verdad ha salido a la luz, respondió Javier, sintiendo el peso de sus palabras. Ana examinó los documentos que Javier había traído. Sus ojos se agrandaron a medida que pasaba cada página. Esto es oro. Si logramos entregarlos a la policía, podemos derribar toda esta organización. Isabel observó mientras Ana y Javier discutían detalles. Sentía una mezcla de esperanza y cautela, pero estaba dispuesta a intentarlo. Vamos a agendar una reunión con la policía. Necesitamos que esto se haga de manera segura. Mientras tanto, en otra parte de la sala, Ramón se acercó, preocupado. Isabel, ¿estás segura de que puedes confiar en él? Lo que hizo no se puede olvidar de repente. Isabel respiró hondo, analizando las palabras de su padre. Lo sé, papá, pero necesitamos unir fuerzas ahora. Si Javier está diciendo la verdad, puede ser la clave para desmantelar todo esto. No podemos dejar que el miedo nos paralice. La tensión flotaba en el aire, pero la determinación de Isabel era fuerte. Javier, reconociendo la gravedad de la situación, miró directamente a Isabel. Haré todo lo posible para corregir mis errores. Estoy listo para enfrentar las consecuencias. Con el plan en marcha, Isabel, Ana y Javier se reunieron para discutir los próximos pasos. La sala estaba iluminada solo por algunas lámparas, creando un ambiente sombrío que reflejaba el clima de incertidumbre. Necesitamos ser rápidos. Ellos se darán cuenta de que estamos tras ellos, dijo Ana, con voz firme. Sí, y necesitamos asegurar que no haya filtraciones, añadió Isabel mirando a Javier. ¿Estás seguro de que nadie más conoce estos documentos? No, mantuve esto en secreto. Solo quiero que la verdad salga a la luz, respondió Javier, la sinceridad en su tono. El grupo se preparó para lo que vendría a continuación, conscientes de que estaban a punto de entrar en un campo de batalla donde la verdad y la justicia eran las únicas armas que poseían. A medida que se movían hacia la acción, el peso del pasado y la esperanza de un futuro mejor se entrelazaban, y la determinación de Isabel se convertía en la luz que podría guiarlos fuera de la oscuridad. Isabel y Ramón se sentaron a la mesa en un pequeño café con vista a la bulliciosa Avenida Reforma, el corazón palpitante de la Ciudad de México. El aroma del café fresco y del pan recién horneado flotaba en el aire, pero nada de eso parecía importar en ese momento. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de sentimientos no resueltos y nuevas esperanzas. No tienes idea de cuánto he pensado en ti todos estos años, comenzó Ramón, su voz ahogada por la emoción. Miraba a su hija con una intensidad que le hacía sentir tanto amor como dolor. Nunca quise dejarte, me vi obligado a partir, y cada día lejos de ti fue un tormento. Isabel dudó antes de responder, su mirada fija en la taza de café que temblaba ligeramente en sus manos. Me dejaste, papá. 30 años sin noticias, sin una señal de que aún estabas vivo. ¿Cómo puedo simplemente olvidar eso? Su voz era firme, pero había un temblor que delataba la batalla interna que libraba. Ramón cerró los ojos por un instante, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que luché por volver. Todo lo que hice fue para protegerte, incluso si eso significaba estar lejos. No sabía en quién confiar. Isabel lo miró, un mix de rabia y compasión en su mirada. ¿De verdad crees que puedes convencerme de que todo lo que sucedió fue para mi bien? Te involucraste con personas que destruyeron vidas, ¿y ahora quieres que confíe en ti? El dolor en su voz era evidente, pero había una chispa de esperanza que comenzaba a surgir. Quiero redimirme, confesó Ramón, sus manos temblando al acercarse a ella. Necesito que me des una oportunidad, no solo para explicarme, sino para intentar reconstruir lo que perdimos.
Podemos hacerlo juntos. Con un suspiro profundo, Isabel recordó los momentos de infancia que había perdido, las historias que nunca se contaron. Está bien, papá, pero eso no significa que confíe en ti todavía. Necesitamos ser sinceros el uno con el otro. Hizo una pausa, absorbiendo la gravedad de la situación, y necesitamos hablar sobre todo lo que ocurrió. Sobre el cartel, sobre Javier, sobre la verdad. Ramón asintió, su expresión volviéndose más sombría. Nunca quise involucrarte en esto, pero la verdad es que no estamos a salvo. Javier puede tener sus propias razones para actuar como lo hizo, pero él también está en peligro. Necesitamos unir fuerzas. Mientras tanto, la mesa de al lado comenzó a agitarse con la llegada de un grupo de periodistas. Isabel miró rápidamente, y la idea de estar en medio de tantos extraños la puso inquieta. Hablemos de esto en otro lugar, sugirió, levantándose rápidamente. Creo que necesitamos un lugar más seguro. Los dos caminaron hacia un parque cercano, donde los sonidos de la ciudad disminuyeron un poco, y la naturaleza parecía ofrecer un momento de paz en medio del caos. Se sentaron en un banco, y Ramón comenzó a contar historias sobre su vida después de la separación, revelando detalles dolorosos que Isabel nunca había imaginado. Me involucré con personas malas, admitió, la mirada perdida en el horizonte, pero siempre te mantuve en mi corazón. Lo único que quería era protegerte de lo que vivía. Isabel sintió una ola de emociones conflictivas. Quería creerle, pero el dolor de la traición aún estaba fresco. Si queremos seguir adelante, necesitamos enfrentar esto juntos. No puedo cargar con este peso sola. Ramón la miró con gratitud y amor. Eres más fuerte de lo que jamás seré. Estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario, pero necesitamos un plan, y tú tienes que estar dispuesta a correr riesgos. Lo sé, respondió Isabel, su determinación renovándose. Estoy dispuesta a luchar por la verdad, por la justicia y por nosotros. La conversación fluyó, y, a medida que compartían sus historias y miedos, un nuevo vínculo comenzó a formarse entre padre e hija. Ambos sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. Mientras tanto, en el horizonte, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, simbolizando la esperanza de un nuevo comienzo. El sol nacía lentamente sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa. Isabel, Diego, Ana y Ramón estaban juntos en una pequeña colina con vista a la ciudad. Un nuevo amanecer simbolizando la esperanza y la posibilidad de un futuro más prometedor. El aire estaba fresco, y el canto suave de los pájaros parecía acompañar el nuevo capítulo que se dibujaba para todos ellos. Isabel observaba la ciudad pulsante abajo, recordando las luchas y las incertidumbres que había enfrentado. El peso de las revelaciones sobre su familia y los traumas del pasado aún estaban presentes, pero la luz del sol parecía calentar no solo el ambiente, sino también su corazón. Miren esto, dijo Isabel, con una sonrisa tímida en los labios. Después de todo lo que hemos pasado, estamos aquí juntos. Diego, a su lado, la miraba con admiración. La valentía que tuviste para enfrentar tus miedos y la verdad fue inspiradora, Isabel. No solo luchaste por ti, sino por todos nosotros. Hizo una pausa, sintiendo el peso de sus palabras. Si no fuera por ti, aún estaríamos atrapados en las sombras. Ana, siempre pragmática, complementó, y la lucha no termina aquí. Necesitamos asegurarnos de que esto no se repita. La corrupción que enfrentamos es una herida profunda en nuestra sociedad, pero ahora tenemos voz, y esa voz es poderosa. Cruzó los brazos, mirando hacia la ciudad, como si se estuviera preparando para los desafíos que aún estaban por venir. Ramón, que había permanecido en silencio hasta entonces, no pudo ocultar la emoción en su tono. Pasé tanto tiempo huyendo de mi pasado, y de alguna manera, también de ustedes. Nunca imaginé que tendría la oportunidad de redimirme y de ser parte de sus vidas nuevamente. Les agradezco a cada uno de ustedes por darme esta oportunidad. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas, un mix de alivio y tristeza. Isabel se volvió hacia él, con una expresión suave. Papá, la verdad es que todos tenemos nuestras cicatrices.
Lo importante es que ahora estamos aquí, juntos. Vamos a reconstruir lo que se perdió. Extendió la mano, y Ramón la tomó, un gesto simple, pero cargado de significado. La ciudad despertaba lentamente, y las calles comenzaban a cobrar vida. El ruido de los coches y las personas era un recordatorio de que la vida continuaba, y que su lucha no debería ser en vano. Necesitamos asegurarnos de que los culpables paguen por sus crímenes. Lo que sucedió con nuestras vidas no puede ser olvidado, dijo Diego con voz firme. Necesitamos unirnos más que nunca, y lo haremos, respondió Isabel con determinación, con la ayuda de la prensa, de los ciudadanos y de todos los que creen en la justicia. Vamos a garantizar que esta corrupción no tenga más lugar en nuestra sociedad. Ana sonrió, la admiración evidente en su mirada. Con tú liderando, sé que no habrá barrera que no podamos romper. Vamos a usar todo lo que tenemos para hacer la diferencia. El grupo permaneció en silencio por unos momentos, absorbiendo la magnitud de lo que estaban a punto de enfrentar. La luz del sol ahora iluminaba sus rostros, cada uno reflejando la esperanza y la determinación que brotaban de sus corazones. Siempre recordaremos lo que pasó, pero no dejaremos que eso defina quiénes somos, dijo Ramón, mirando a su hija y a sus nuevos amigos. A partir de ahora, somos una familia que lucha junta. Isabel miró a su alrededor, sintiendo la fuerza de la conexión que se había formado entre ellos. Juntos, somos más fuertes, y juntos, podemos hacer la diferencia. Mientras el sol se elevaba más alto, se prepararon para descender la colina, listos para enfrentar el día y todos los desafíos que se avecinaban. La ciudad aún estaba llena de incertidumbres, pero sabían que la verdad y la justicia eran sus aliadas. Esto es solo el comienzo, susurró Diego, mirando hacia el horizonte, y con esa certeza, caminaron juntos, listos para escribir un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo colmado de esperanza, redención y la promesa de un futuro mejor.